Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Aquí estoy otra vez ahora que gracias a los medicamentos antiepilépticos pues vuelvo a sentirme persona al menos un poquito. Está siendo duro, pero sé que puedo conseguirlo y sé que pronto todo se normalizará. Y quería, antes de comenzar este programa único, y veréis que es único pues por lo que voy a contar, por el caso que tenemos hoy, pues comentaros algo muy curioso. Y es que ante la impresionante reacción que estamos viendo en vuestros comentarios, muy positivos, quería daros las gracias. Me emociono cada día y eso es una sensación increíble. Y entre esos comentarios hay algunos dedicados a mi novia Sara Seyfried diciendo que es pleyadiana, venusina, jupiteriana y vaya, nada más lejos de la realidad. Y es que tendríais que verla en pijama con unos calcetines personajes viendo Juego de Tronos o en un asador pues apretándose un filete del tamaño de Alemania y pidiéndose una limonada pues con su peculiar acento sureño. Vamos, yo creo que Sara es más terráquea que cualquier político que se me venga ahora mismo a la cabeza. La verdad es que los comentarios son muy divertidos, nos están encantando y a mí todo esto me ha recordado un caso asombroso que leí hace años y que me parece que viene al caso porque aquí sí que vamos a hablar de este increíble tema de los posibles infiltrados. Voy a hacerlo a mi estilo, con una narración como en los viejos tiempos y os diría que os preparaseis porque lo que viene a continuación, y perdonadme la expresión, es como para ir a mear y no echar gota. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y nos vamos al día 17 de agosto de 1986 a las afueras de Nueva York. Aquí tenemos a un hombre sencillo, de mediana edad, llamado Donald Alice, conduciendo su automóvil junto a su esposa Donna, que va en el asiento del copiloto, echándose ahí un sueñecillo casi con la babilla colgando. No se imaginaban lo que estaban a punto de presenciar. Allí está Donald, un tipo normal y corriente, con su viejo automóvil, conduciendo, yendo a la casa de los padres de su mujer, que vivían en una finca ubicada a las afueras de la ciudad, en una noche espesa, oscura, todo completamente despejado, tranquilo, y en la carretera ya es raro que no se cruce con ningún coche, algo que hemos visto ya en el fenómeno OVNI. De hecho, estaban solos allí en esa espesura, como decíamos, de aquel remoto lugar. Donald conducía tranquilillo allí y ya llegaban a la finca de los padres y entonces abandonan la carretera con su coche para seguir por un camino pedregoso y polvoriento. En esa pequeña vía tampoco hay alma alguna y la oscuridad los envuelve, árboles y matorrales a los lados y el negro y lo que sería pues ese bosque, esa sensación de soledad. Bueno, pues ahí están ellos y de pronto el automóvil se detiene y vaya, Donald piensa que el viejo coche les ha vuelto a fallar y el radiador que tantas veces me ha dado por saco y me cago en la leche, pues me he vuelto a quedar tirado en la carretera. Y entonces le dice a Donna: oye Donna, me tienes que ayudar, que el coche nos ha vuelto a dejar tirados. Y entonces Donna se despierta, más mal que bien, y entonces juntos salen del coche, pero pues evidentemente pues observan que no tiene agua, el radiador está seco y tieso, y Donna se acuerda de que tienen una cantimplora en el maletero, ¿no? Y entonces dice: oye, que no pasa nada, no te preocupes, que aquí hay un buen riachuelo, yo me conozco la zona, cojo agua de allí y vengo. Entonces Donald le dice: bueno, pues muy bien, ten cuidadito y no tardes. Pues Donna se interna en la espesura para llegar al arroyo cercano a su posición y entonces de repente escucha unos sonidos detrás y se da la vuelta rápidamente y entonces dos siluetas negras pues la sujetan y una de ellas le tapa la boca a la mujer y claro, pues ella no puede gritar y entonces el tiempo pasa. Y claro, Donald se queda pensando: ¿qué habrá pasado con mi mujer? Y al ver que no vuelve, pues entonces Donald no aguanta qué habrá pasado con su mujer y entonces va para allá preocupado. Y resulta que cuando llega observa algo, un movimiento y le pasa lo mismo. Alguien le sujeta y le tapa la boca.
Y claro, hay un momento en el que ambos están paralizados, observando uno al otro lo que le está ocurriendo el marido a la mujer y la mujer al marido, y se quedan paralizados ante la brutal visión de lo que hay ante sus ojos. Sus asaltantes son extrañísimos y ellos se quedan mudos de asombro, no pueden ni pestañear. Son un par de humanoides delgados, muy pálidos, desnudos pero sin genitales, sin dedos en las manos ni en los pies, y sus cabezas son grandes, son gigantescas, grotescas, desprovistas de pelo, de nariz, de orejas o de boca. Tienen dos ojos muy grandes y negros como dos bolas ovaladas y brillantes. Ni en sus peores pesadillas habrían pensado en ver algo así. Voy a repetir la descripción para que os lo imaginéis, porque es increíble. Un par de humanoides delgados, muy pálidos, desnudos pero sin genitales, sin dedos en las manos ni en los pies, y sus cabezas son grandes, grotescas, no tienen pelo, nariz o boca, dos ojos grandes y negros como dos bolas ovaladas y brillantes. El matrimonio no se queda desde luego allí de brazos cruzados ante estos seres. Luchan, intentan quitarse, tratan de forcejear o de gritar, pero de algún modo las criaturas los inmovilizan y los hacen enmudecer, y de repente los sueltan, pero ellos se quedan allí de pie sin posibilidad de moverse o de gritar. Están a merced, y lo más increíble es que se quedan de piedra ante lo que pasa a continuación. Estos seres los tienen controlados y comienzan a intentar modificar su aspecto. Comienzan a ver que estos seres como que están intentando cambiar su forma. Se fijan bien en ellos, acercándose y alejándose. Y claro, ese momento de ver lo imposible, ese instante de miedo al ver a esos seres que parece que les están estudiando, ese miedo ante lo impensable, y ahí los ven, como decíamos, parecen dos fantasmas que tratan de cambiar su forma, tratando de parecer humanos, tratando de copiar su aspecto. No puede ser, piensan ambos, pero los ven, su vida no va a ser la misma después de aquello, no puede ser la misma. Lo más horripilante del mundo llegaba a un matrimonio de gente normal como nosotros, o como yo, como vosotros o como yo. ¿Qué habríamos hecho en ese caso? Pues poco más que ellos, porque ellos no podían ni moverse, paralizados quizá por una fuerza invisible, quizá, y solo quizá, por una mezcla de fascinación y miedo, quizá esa fuerza inducida por aquellos asaltantes imposibles. Y la transformación, vaya, pues sigue y lo hace de manera impresionante a nivel químico. Parece que es una reacción de transferencia de materia y de energía. Y lo digo porque sus cuerpos despiden una especie de vaho blanco, una especie de vapor, y se ven como masas semisólidas. No son duras, pero tampoco son blanditas. Cuando tocan a los aterrados humanos, pues resulta que ellos, tanto Donald como Donna, sienten la piel como si fuese húmeda, pero cuando observan lo que serían esas extremidades casi sin forma, pues observan que está completamente seca. Hecho esto, Donald y Donna, que aún no pueden moverse, pues son depositados en el suelo, sobre el pasto. Y vaya, pues no pueden agitarse, no pueden mover ni un músculo, y uno de ellos empieza a desnudar completamente a la mujer, que llora allí en silencio y tiembla de frío. Un humanoide comienza a tocarla la cabeza, y el otro empieza a tocarle parte por parte el rostro, los ojos, la nariz, la boca, las orejas. La inspecciona completamente, centímetro a centímetro. Le cuentan incluso los dedos de las manos y de los pies, analizan completamente su anatomía. Ya no puede decir palabra alguno. Aquellos seres parecía además que se estaban como diciendo algo, pero Donna observa que claro, no tienen bocas, no sabe qué es lo que está ocurriendo, pero parece que esos seres como que de alguna manera se miran, y al mirarse ella siente que se están diciendo algo, pero no puede saberlo, ¿no? Palmo por palmo, centímetro a centímetro, como haríamos nosotros al encontrarnos quizá un espécimen extraño en un planeta desconocido, pues parece que esos seres comienzan a estudiar a Donna.
Entonces, bueno, pues observan todo lo que es su cuerpo y entonces, satisfecha su curiosidad, proceden a hacer lo mismo con el hombre, y a Donald aquello le parecía grotesco e incómodo. Si hubiera podido, les hubiera descerrajado un cartuchazo de escopeta, un pistoletazo en ese mismo momento, pero claro, no podía y de alguna manera se dio cuenta de que aquello parecía más científico que otra cosa y no siente miedo, no les iban a hacer nada, estaba seguro de ello, parecía algo científico. Claro, Donald pensaba, a ver si acaba ya la experiencia esta, pero ya no tengo miedo, ni por mí ni por mi mujer. Parece que han venido a estudiarnos, desde luego, pero no nos han hecho daño y no creo que nos lo vayan a hacer después. Y allí, en el barro, se queda Donald Alice, en el fango, junto a su mujer Donna, indefensos, pero tranquilos. Y allí seguían esos seres mirándolos. Allí estaban en una situación rarísima, observándolos después durante largo rato, y de pronto Donald Alice observa cómo estos seres se ponen en marcha y se alejan ante la espesura del bosque, se internan allí dentro, andando de forma peculiar, y ellos siguen paralizados, pero poco a poco el matrimonio pues sienten un hormigueo en el cuerpo y comienzan como a poder moverse, y unos minutos después parece que vuelve la vida a ellos, vuelven a poder caminar incluso, se levantan, caminan un poco desconcertados y observan un objeto volador no identificado elevándose por los aires, y en cuestión de segundos aquello da una vuelta en parábola impresionante y ya desaparece en el horizonte a toda velocidad. Aterrados ya por lo que han visto, la terrible experiencia, ¿no? Ya empiezan a tener un poco de miedo, le da más miedo casi lo que ven del objeto volador no identificado que los seres que han venido ahí a estudiarlos, ¿no? Y entonces hay un momento en el que pues el hombre pues dice, bueno, yo he venido aquí a por agua, y entonces se va con la cantimplora que estaba allí tirada y va al riachuelo, coge agua, lo echa en el radiador y ambos se meten en el coche y entonces se van a la casa de los padres de ella. Y entonces en ese momento pues antes de entrar pues dicen, no vamos a contarle nada a tus suegros porque se van a reír de nosotros, y allí dentro pues saludan, cenan con ellos, fingen que todo va bien, y la mujer pues propone pasar la noche allí pues con mucho miedo de que aquellos seres estén allí fuera, ¿no? Cuando están durmiendo, el hombre no puede dormir, analiza todo lo que le ha ocurrido, pero la mujer tiene una extraña pesadilla que jamás le cuenta a nadie. Y resulta que aquí termina este primer encuentro, este primer incidente. Un incidente, como ya veis, impresionante, pero es que no acabamos nada más que de empezar, porque... Y ya os digo que os preparéis, resulta que al día siguiente el matrimonio acompaña a los padres de Donna a comprar florecillas y tierra para sus plantas a un vivero cercano. Y mientras los padres de Donna están comprando allí geranios, pues resulta que Donald y Donna se quedan en el automóvil con las ventanillas bajadas en aquel solitario aparcamiento del vivero, ¿no? Y entonces Donald comienza a hablar un poco de la experiencia y le dice a Donna, oye, deberíamos de hablar de lo que pasó ayer, ¿no? Y entonces Donna le dice, Donald, no me recuerdes este horrible episodio, prefiero pensar que todo fue únicamente un mal sueño. Y entonces ambos entonces deciden en conjunto, pues como marido y mujer, olvidar el incidente y procuran seguir su rutinaria vida. Él la abraza y ella pues se recosta y se acurruca en su pecho, como marido y mujer, y claro, pues unos segundos de comprensión y de amor, ese momento tan íntimo y tan personal, y de repente ambos se apartan muy sorprendidos porque ven a dos personas, un hombre y una mujer, que están vestidos con largos abrigos y que los están observando al lado del vehículo. Son dos personas, están ahí pegados al coche. Y entonces el matrimonio, pues resulta que al verlos cara a cara, se quedan los dos mirando y se quedan de piedra, porque tienen una sensación de terror, porque resulta que la pareja de extraños era idéntica a ellos. No son unos exhibicionistas, son ellos, pero tienen los ojos absolutamente rasgados, orientalizados. Pero vaya, es que tienen la misma cara, el mismo pelo, las mismas manos.
Y claro, ellos se quedan completamente, pues, anonadados. Donald y Donna se quedan de piedra, una sensación de terror les recorre la espalda y encima comienzan a escuchar una voz metálica impresionante saliendo de sus bocas. El ser masculino, idéntico a Donald, le sonríe de forma impactante. Realmente era él, salvo por sus ojos y su abrigo. Y de pronto le dice, desde su posición fuera del vehículo: venimos a darle las gracias por habernos permitido tomar moldes de sus cuerpos. Para su total asombro, la pareja se desabrocha los abrigos y, como si fueran ahora sí un par de exhibicionistas, les muestran sus cuerpos completamente sin ropa. Estos eran una copia exacta de ellos, las mismas virtudes, los mismos pliegues, la misma piel. Él con una pequeña verruga a la altura de la cadera. Donald no se lo puede creer, no sabe ni qué hacer ni qué decir, y la mujer, es decir, el alter ego de Donna, hace lo mismo y encima se quita los zapatos para mostrar como una pequeña manchita que tiene en el arco del pie. Y entonces lo ve perfectamente y observa también como una pequeña cicatriz que también tiene en el pie, una cicatriz que se hizo Donna con una herida de pequeña. A ellos les podía haber dado la risa, pero no había nada de comedia en aquella situación, y de pronto encima la mujer comienza a hablar también con voz metálica y dice, para espanto del matrimonio: no se preocupen, queremos ser sus amigos tal y como ustedes lo conciben. No les haremos nada malo, ni pretendemos hacerle nada malo a nadie. Hemos adquirido forma humana para convivir con ustedes y estudiarlos y conocerlos bien. El matrimonio se queda allí como hipnotizado, viéndolos sin entender si todo aquello era real o acaso estaban soñando, pero no, era real. Los padres estaban ahí en el vivero. Y de pronto un momento de silencio y de horror, un instante de desconcierto viendo aquello, y de pronto allí con el abrigo aún abierto enseñando el cuerpo del hombre, resulta que aquel ser dice: hasta pronto, en breve nos comunicaremos con ustedes. Dicho esto, se alejan del lugar rápidamente y el matrimonio permanece allí callado, sin saber ni qué decir, ni qué pensar, ni qué nada, ¿no? ¿Cómo habríamos reaccionado nosotros? Pues estupefactos, casi con risa, con horror, con terror. Cuando salen los padres de Donna, pues resulta que salen, claro, cargados de plantitas y de costadillos de tierra, se meten en el coche, y resulta que la suegra se pone a hablar de flores, ¿no? Y bueno, pues el matrimonio de Donald y Donna, pues se quedan allí, pues un poco escuchando a los suegros, intentando que, bueno, pues nada, no hablar, no decir nada. Los suegros algo se barruntan, pero son muy educados y pues no dicen absolutamente nada. Nuestro matrimonio protagonista no dice ni mu, y bueno, pues ya dejan a los suegros en casa y se vuelven para la suya. El incidente podría acabar aquí, pero voy a seguir porque resulta que sigue, es uno de los más fascinantes que he estudiado en mi vida a nivel científico. Las fuentes las voy a dejar al final en la descripción de este vídeo de YouTube. Entonces seguimos en ese año 1986 con nuestra máquina del tiempo y vemos a este matrimonio tratando de reponerse de todo aquello en su pequeña casita de los Estados Unidos, y días después resulta que el padre no tenían hijos, el hombre, Donald, no aguanta la tensión, no quiere olvidar lo que le ha pasado y se va a ver a Arnold Matterson, que es un psicoterapeuta, amigo suyo, que además está bastante puesto en el tema ufológico, ¿no? Y vaya, que por cierto a Donald le interesaba un carajo. Y Donald, pues se va a hablar con Arnold, y bueno, pues Arnold Matterson escucha con asombro su relato y comienza a experimentar un poco, pues a ver si está loco o no, y comienza a ponerle unos electrodos en la cabeza, en sus muñecas, en sus tobillos. Y vaya, pues todo va bien. Eso sí, hay algo un poco preocupante. Una vez concluidos los estudios, le dice que su cuerpo tiene una pequeña cantidad de radiación y agrega poco después: Donald, tu cuerpo desprende un índice de radiación anormal. Yo te quiero bien y por eso te digo que procures no encargar familia con tu mujer hasta pasados unos meses, porque la cantidad de radiación de tu cuerpo podría
pues provocaros una desagradable sorpresa en lo que sería el embarazo. Y entonces, bueno, pues aparte, ese mismo día, pues se le lleva a hacerse unos estudios médicos a un conocido hospital de Nueva York y lo encuentran completamente sano de todo lo demás. Donna llega a casa y le dice a Donna lo que le ha pasado, y entonces Donna, pues, accede a hacerse los mismos estudios, que por cierto, bueno, pues arrojan resultados sorprendentes porque tiene el mismo índice de radiación que su marido y bueno, pues también está exactamente, pues está perfectamente bien de salud. Podría haberse quedado ahí la cosa, pero resulta que, como no, aquí entra el tío Sam. Y es que Arnold Matterson consulta este caso con un amigo suyo que trabaja en la NASA. Y este trabajador de la NASA, fascinado por lo que le está contando este psicoterapeuta y con los informes médicos en la mano, pues resulta que decide consultarlo con diferentes científicos del Centro Espacial John Fitzgerald Kennedy de la NASA en Florida. Y allí no se lo piensan. Allí mandan traer inmediatamente a Donna y a Donald allí y los interrogan pacientemente. Les tratan bien, les interesa, no hay violencia en los interrogatorios, no, les interesa muchísimo su historia y sobre todo lo que pasa con sus cuerpos. Parece que no es normal lo que les ha ocurrido y quieren saber, quieren estudiarlos, necesitan saberlo. Les hacen estudios médicos y los aíslan en unas campanas de cristal con computadoras y aparatos que este matrimonio pues no saben ni para qué sirven ni qué están estudiando ni nada de nada, ¿no? Allí toman muestras biológicas de su piel, también de lo que sería semen y ovarios, y entonces les retienen varios días. Según el matrimonio, NASA llegó a realizar un informe sobre su caso titulado Investigación sobre un testimonio de un contacto visual y físico con extraterrestres en Nueva York. Ese es el nombre del informe y además les piden total y absoluta discreción respecto al tema, pero no los matan, no los secuestran, parece que quieren saber qué ocurre después con ellos. Les dejan vivos, ¿no? Sin alteraciones laborales en sus vidas ni en sus, podríamos decir, en sus puestos de trabajo, posiblemente por orden de arriba. Pues resulta que Donald y su esposa pues vuelven a su hogar y siguen con su vida normal. Pasan 2 años en los que aparentemente no sucede nada, pero NASA les hace ir cada 2 meses para hacerles chequeos médicos. Y bueno, pues se constatan que aunque a la pareja pues ya se les ha quitado la radiación, pues no pueden tener hijos. Podría ser una tontería, pero es que ambos eran completamente fértiles y ellos no se explican por qué ella no se queda embarazada. Podríamos parar aquí, pero es que resulta que aún hay más. Vamos al año 1988, pasan 2 años y resulta que llega la fatalidad. El matrimonio, pues hay un momento en el que, bueno, pues resulta que Donna se tiene que ir con sus padres a México, a Tijuana, por una cosa de negocios, y Donald se queda en casa. Y resulta que en Tijuana, pues son arrollados por un tráiler, un accidente que puede ocurrir en cualquier lugar del mundo, y vaya, pues resulta que Donald tiene que enterrar a la vez, pues a su mujer y a sus suegros en un entierro triple. Y aquí se queda este hombre, pues 1 año viviendo solo, allí en su pena, ¿no? Quería muchísimo a su mujer, a su esposa, pero resulta que en el año 1989 tocan a su puerta. Y cuando abre, se queda muy sorprendido al ver, pues algo imposible. Resulta que es aquel ser que se presentó junto a su coche y que había tomado forma humana, tomando el molde de su ahora difunta mujer. El corazón le latía fuertemente, ya que era tan idéntica a ella que podría haber dicho que era ella si no fuera por los ojos algo orientalizados que tenía, ¿no? Entonces, con su voz algo metálica, le dice sorprendentemente que había venido a mitigar su soledad. Y entonces Donald Alice, que no podía creerse lo que estaba pasando, pues resulta que mira de arriba abajo a aquella mujer y vaya, es que era ella, los ojos no, pero estaba claro que era el ser que había aparecido en su aparcamiento. Y entonces Donald la deja entrar en su casa y ambos se sientan en su sala de estar. Y entonces ella comienza a preguntarle si ha conseguido ya superar lo que sería la pérdida de su mujer. Y entonces Donald le dice, mira, no
y sobre todo teniendo en cuenta que tú estás aquí y eres idéntica a ella, ¿no? Y entonces, aquel ser disfrazado de la mujer de Donald Alice comienza a quitarse la ropa y comienza a acercarse a él. Y ahí tiene Donald Alice el cuerpo de la mujer que tanto había amado durante tantos años y no puede resistirse, necesita acercarse, tiene una atracción brutal, fatal, no puede hacer otra cosa. La tenía delante, la había deseado con tanto amor, la había echado tantísimo de menos, no era ella, pero era ella. Sabía que estaba haciendo una locura, pero la tenía delante y vaya, no se había podido enamorar de otra persona, la tenía siempre en su recuerdo. Sabía que aquel cuerpo no era su mujer, pero no pudo resistirse, no pudo hacer otra cosa y fue a por ella y pasó una tarde absolutamente memorable en la que pues evidentemente se acostó con ella una y otra vez como un auténtico campeón y no pudo hacer otra cosa. Es un caso rarísimo, pero bueno, es un caso que desde luego ahí está la fuente para consultarla. Aquel cuerpo al que había amado tantas veces, comenzó evidentemente a hacer el amor con ella de forma bestial durante horas y horas y horas, hasta que hubo un momento en el que ella ya se levanta y se va hacia la puerta sin decirle nada. Y entonces Donald Alice se va detrás de ella y observa cómo ella abre la puerta y se marcha de allí. Y entonces Donald Alice se va hacia la puerta y observa con horror y espanto cómo resulta que alguien la está esperando, y es él, con los ojos orientalizados. Es su compañero que le está esperando y ambos juntos se marchan de allí. Donald Alice no puede resistirse, se le empiezan a caer las lágrimas, pero bueno, aguanta y dice, bueno, pues no sé qué es lo que ha ocurrido, he intimado con un ser que no era mi mujer, era ella, pero no era ella. Bueno, ya es de noche y bueno, pues poco más podía hacer este hombre. Se marcha a la cama, pasan los años y resulta que Donald Alice ya no se vuelve a casar, amaba profundamente a su mujer, infinidad de veces pensó en aquella intrusa que estuvo toda una tarde entre sus brazos, pero durante varios años quiso creer que aquello, pues poco más que había sido un mal sueño. Hasta que, a principios de diciembre de 1995, se encontraba este hombre tomando el sol en un resort de Acapulco. Y entonces observa, desde ahí tumbado y tomando el sol, ahí estupendamente, observa a una niña de 6 años con un vestidito azul que parece que está acercándose a él. Está acercándose a su posición y se está acercando a él directamente. Era blanca, muy parecida a Donna y a él mismo. Vestía solamente con una pantaletita azul. Se le acerca y le da una caracola multicolor muy bonita con flores amarillas. Una caracola que se la da en la mano, le da un besito y le dice, hola papá. Y claro, Donald Alice se queda diciendo, como que papá no puede ser. Nota este hombre un ligero matiz metálico en su voz, pero no sale de su asombro. Y resulta que, acto seguido, mirando con asombro a la niña, la caracola estaba ahí, pero la niña sobre todo, ¿no? Hola papá, no se lo podía creer. Pues resulta que observa cómo aparece una pareja detrás. Y es él mismo con los ojos orientalizados y su mujer, también con los ojos algo rasgados. Están vestidos con un traje de baño, con un bañador, normal y corriente. Y entonces la mujer se dirige a él y le dice, ¿recuerdas el día en el que estuve en tu casa? Pues esta niña es tu hija. Ella tiene una misión que cumplir en este mundo y también, como nosotros, se mezclará con vuestra gente, con vuestra especie y preparará el terreno para que los terrestres nos vayan aceptando cada vez más con total naturalidad. Donald mira a la pequeña, quien lo contempla sonriente allí sin moverse, jugando con la caracola. Tenía la misma verruga que él en la cadera. Tenía las mismas marcas que tenía su mujer en los pies, una pequeña manchita.
y una cicatriz en el arco del pie derecho. Tenía una forma peculiar en los dedos, tal y como los tenía él y como los tenía su mujer. Y Donald, pues es que ya no puede más y se echa a llorar y hecho ahí un mar de lágrimas, pues se queda allí en lo que sería pues esa hamaca. Y claro, pues hay un momento en el que por fin se tranquiliza, seca sus ojos y observa que la niña y la pareja han desaparecido, dejan un peculiar rastro de huellas, pero ya no están, ya no hay nadie, y se queda allí observando todo aquello, un poco recordando todo lo que le ha pasado. Y hay un momento en el que, pues mirando un poco al suelo, diciendo, madre mía, el primer encuentro, como el 17 de agosto de 1986 nos dejaron en el suelo dos seres, nos inmovilizaron, nos estudiaron y, digámoslo así, pues nos empezaron a copiar. Como luego el día 18 de agosto del año 1986 pues vinieron a enseñarnos el resultado. Como cuando ya estaba viudo, pues vino aquella mujer a coger de alguna manera material biológico mío. Cómo la NASA pues estuvo muy interesada en mi caso, y cómo ahora se han presentado estos aquí y ahora con la niña. Y cuando estaba mirando al suelo, resulta que observa cómo ahí sigue la caracola multicolor con aquellas florecillas que le había dado la niña. Un caso que implica el estudio de unos seres desconocidos para hablar además con los seres humanos, para tratar de copiar nuestro aspecto. Un caso que implicaría el estudio de una pareja de entre 7.000 millones de humanos. Les interesa esa pareja y no otra a nivel biológico y genético. Y un caso que implicaría la posibilidad de que hubiese infiltrados de otros mundos, de otras especies inteligentes claramente, entre lo que es nuestra sociedad, entre nuestra gente. Y un caso además, ya para terminar, que implica lo que es el interés de la NASA por lo que sería el estudio y por lo que sería el contacto de gente completamente normal que se encuentra ante lo imposible y lo impensable, y ante lo que podría ser un contacto visual y físico, tal y como decía aquel informe, con una pareja elegida no por azar, sino por algo que les interesaría totalmente a aquellos seres imposibles e increíbles. Nada más y nada menos, aquí os dejo con este programa que me ha encantado hacer, que desde luego espero que hayáis disfrutado muchísimo, tanto como yo, y nada, os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Aguanta qué habrá pasado con su mujer y entonces va para allá preocupado, y resulta que cuando llega observa algo, un movimiento, y le pasa lo mismo. Alguien le sujeta y le tapa la boca. Y claro, hay un momento en el que ambos están paralizados, observando uno al otro lo que le está ocurriendo, el marido a la mujer y la mujer al marido, y se quedan paralizados ante la brutal visión de lo que hay ante sus ojos. Sus asaltantes son extrañísimos y ellos se quedan mudos de asombro, no pueden ni pestañear. Son un par de humanoides delgados, muy pálidos, desnudos pero sin genitales, sin dedos en las manos ni en los pies, y sus cabezas son grandes, son gigantescas, grotescas, desprovistas de pelo, de nariz, de orejas o de boca. Tienen dos ojos muy grandes y negros como dos bolas ovaladas y brillantes. Ni en sus peores pesadillas habrían pensado en ver algo así. Voy a repetir la descripción para que os lo imaginéis, porque es increíble. Un par de humanoides delgados, muy pálidos, con su peculiar acento sureño. Vamos, yo creo que Sara es más terráquea que cualquier político que se me venga ahora mismo a la cabeza. La verdad es que los comentarios son muy divertidos, nos están encantando, y a mí todo esto me ha recordado un caso asombroso que leí hace años y que me parece que viene al caso, porque aquí sí que vamos
a hablar de este increíble tema de los posibles infiltrados. Voy a hacerlo a mi estilo, con una narración como en los viejos tiempos, y os diría que os preparaseis porque lo que viene a continuación, y perdonadme la expresión, es como para ir a mear y no echar gota. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y nos vamos al día 17 de agosto de 1986 a las afueras de Nueva York. Aquí tenemos a un hombre sencillo, de mediana edad, llamado Donald Alice, conduciendo su automóvil junto a su esposa Donna, que va en el asiento del copiloto, echándose ahí un sueñecillo casi con la babilla colgando. No se imaginaban lo que estaban a punto de presenciar. Allí está Donald, un tipo normal y corriente, con su viejo automóvil, conduciendo, yendo a la casa de los padres de su mujer, que vivían en una finca ubicada a las afueras de la ciudad, en una noche espesa, oscura, todo completamente despejado, tranquilo, y en la carretera ya es raro que no se cruce con ningún coche, algo que hemos visto ya en el fenómeno OVNI. De hecho, estaban solos allí, en esa espesura, como decíamos, de aquel remoto lugar. Donald conducía tranquilillo allí y ya llegaban a la finca de los padres, y entonces abandonan la carretera con su coche para seguir por un camino pedregoso y polvoriento. En esa pequeña vía tampoco hay alma alguna y la oscuridad los envuelve, árboles y matorrales a los lados, y el negro y lo que sería pues ese bosque, esa sensación de soledad. Bueno, pues allí están ellos, y de pronto el automóvil se detiene y vaya, Donald piensa que el viejo coche les ha vuelto a fallar, y el radiador que tantas veces me ha dado por saco y me cago en la leche, pues me he vuelto a quedar tirado en la carretera. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Aquí estoy otra vez, ahora que gracias a los medicamentos antiepilépticos pues vuelvo a sentirme persona, al menos un poquito. Está siendo duro, pero sé que puedo conseguirlo y sé que pronto todo se normalizará. Y quería, antes de comenzar este programa único, y veréis que es único pues por lo que voy a contar, por el caso que tenemos hoy, pues comentaros algo muy curioso. Y es que ante la impresionante reacción que estamos viendo en vuestros comentarios, muy positivos, quería daros las gracias. Me emociono cada día y eso es una sensación increíble. Y entre esos comentarios hay algunos dedicados a mi novia Sara Seyfried, diciendo que es pleyadiana, venusina, jupiteriana, y vaya, nada más lejos de la realidad. Y es que tendríais que verla en pijama, con unos calcetines personajes, viendo Juego de Tronos, o en un asador, pues apretándose un filete del tamaño de Alemania y pidiéndose una limonada, pues. Y entonces le dice a Donna: oye Donna, me tienes que ayudar, que el coche nos ha vuelto a dejar tirados. Y entonces Donna se despierta, más mal que bien, y entonces juntos salen del coche, pero pues evidentemente pues observan que no tiene agua, el radiador está seco y tieso, y Donna se acuerda de que tienen una cantimplora en el maletero, ¿no? Y entonces dice: oye, que no pasa nada, no te preocupes, que aquí hay un buen riachuelo, yo me conozco la zona, cojo agua de allí y vengo. Entonces Donald le dice: bueno, pues muy bien, ten cuidadito y no tardes. Pues Donna se interna en la espesura para llegar al arroyo cercano a su posición, y entonces de repente escucha unos sonidos detrás y se da la vuelta rápidamente, y entonces dos siluetas negras pues la sujetan, y una de ellas le tapa la boca a la mujer, y claro, pues ella no puede gritar. Y entonces el tiempo pasa, y claro, Donald se queda pensando: ¿qué habrá pasado con mi mujer? Y al ver que no vuelve, pues entonces Donald no